Comienza, cállate que ya está grabando. Buenos días, pues no iba para allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Escriban en el chat.
Bueno. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, papitos, y buenas tardes, acompañantes. Bueno, voy a iniciar lo que es el tema. La clase pasada vimos ya lo que eran los cambios económicos o transformaciones económicas después de la Segunda Guerra Mundial, y viene luego lo que es la Guerra Fría. Entonces vimos los cambios que surgieron a partir después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a ver lo que corresponde a la primera mitad del siglo XX en Latinoamérica, ¿sí? Cómo estaba económica y políticamente conformada América Latina, ¿no? Después de los cambios que se presentaron en Europa. Entonces vamos a mirar esa partecita. Bueno, tenemos entonces primera mitad del siglo XX, Latinoamérica. Entonces decimos que desde finales del siglo XX, naciones industrializadas como Inglaterra, Francia y Estados Unidos empezaron a invertir en infraestructura en países como México, Argentina, Brasil, Chile y Perú, principalmente con la construcción de los ferrocarriles. Con estas inversiones, los países latinoamericanos fueron perdiendo el control de algunos sectores económicos. Entonces, ya a finales del 20, entonces los países industrializados ya volvieron sus ojos hacia América Latina. Hacia América Latina, ¿no? Especialmente Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y empezaron a invertir en infraestructuras, ¿sí? A México, Argentina, Brasil, Chile y Perú. Más que todo para la construcción de ferrocarriles. En estas inversiones, los países latinoamericanos fueron perdiendo el control de algunos sectores económicos, ¿sí? O sea que ya al entrar las grandes potencias, ¿sí? A los países latinoamericanos, ¿sí? En América Latina, entonces los países latinoamericanos fueron perdiendo el control de algunos sectores económicos, ya sea sectores económicos como la agricultura, la ganadería, la industria. ¿Por qué? Porque ya entraron a figurar los países, ¿sí? Con ya poder económico y poder político principalmente. Esta línea, en los países latinoamericanos, desarrollaron una economía basada y en el sector primario, o sea, ya empezaron entonces a influenciarse más que todo por las actividades del sector primario, ya lo que es la agricultura principalmente, la ganadería, ¿sí? La minería. Esos eran los sectores primarios que más se hizo énfasis en el desarrollo de la economía en América Latina a finales del siglo XX. Profe, ¿sí? qué pena interrumpirte. Es que María Paula, tú no le has dado permiso para ingresar a la clase, entonces sí le puedes dar el permiso para ingresar. Sí. Dígale que vuelve y entre, y yo le doy aquí el clic, chica. Dígale. Vale, profe. Gracias. Entonces, los países latinoamericanos se empezaron a desarrollar una economía básica que es el sector primario, más que todo la agricultura y la ganadería y la minería principalmente. Argentina se destacó por la producción y exportación de lana, trigo y especialmente carne. Te voy a hablar de cada uno de los países que se identificaron con la economía del sector primario. ¿Qué país
¿qué países de América Latina empezaron a desarrollar su economía? Entonces, empezamos con Argentina, que fue la producción y exportación de lana, trigo y especialmente carne. Para Chile, el cobre había retomado la importancia perdida tras las guerras de independencia, o sea, nuevamente retomó lo que es el cobre Chile, ¿no? Debido a que estaba estancado, ¿sí? Por la guerra de independencia, entonces dejaron de producir, ¿sí? De producir el cobre principalmente, o sea, extraer. Bueno, también tenemos Brasil, se hizo famoso por su producción de café. Tenemos Cuba por la caña de azúcar, tabaco y café. México empezó a exportar henequén, azúcar y minerales como el cobre y el zinc. En Centroamérica se exportó café y plátanos. Perú exportó plata y azúcar. De esta manera, Latinoamérica consolidó un modelo económico de desarrollo hacia afuera, basado en la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados. O sea, los países que acabé de nombrar a finales del siglo XX, ¿sí? estuvieron más que todo basados en el desarrollo de la agricultura y la minería principalmente. ¿Sí? Los países que más sobresalieron en esta parte de la economía, vuelvo y repito, fue Argentina, Chile, Brasil, Cuba y México, y Centroamérica, ¿sí? Y Perú principalmente. De esta manera se consolidó un modelo económico desarrollado hacia afuera. ¿Qué quiere decir desarrollado hacia afuera? O sea, se presentaron entonces las exportaciones de materias primas hacia Estados Unidos, hacia Inglaterra y hacia Francia, ¿sí? Y también la importación de productos manufacturados, o sea, ¿sí? Entraban al país, aquí hablando en América Latina, productos importados, como más que todo lo que nosotros llamamos la maquinaria pesada principalmente. Entonces, así empezó la economía en América Latina a finales del siglo XX. Aquí Profe, tenemos, señor. qué pena que se puede dejar entrar a Michael Ayala. Dígale que logre entrar, que yo le doy aquí clic. Hágame el favor. Bueno, entonces, aquí vamos a observar unos dibujos relacionados al mercado. ¿Cómo hacían el mercado? ¿Sí? ¿Cómo lo funcionaban? ¿Sí? ¿Cómo lo vendían? ¿Cómo lo exportaban? ¿Sí? Principalmente. Bueno, dice para qué este tema. Se me olvidaba, para qué este tema. O sea, para qué yo le doy ese tema. Dice, para comprender los cambios económicos, sociales y políticos que tuvieron los diferentes países que integran a América Latina durante los primeros 50 años del siglo XX. O sea, lo que yo les estaba diciendo, ¿para qué este tema? Para saber, ¿sí? Para comprender cuáles fueron los cambios económicos, sociales y políticos que tuvieron los diferentes países que integran América Latina durante los siglos, durante los primeros 50 años del siglo XX. Es para que ustedes sepan cómo se inició, ¿sí? La economía en América Latina. Pero ojo con esto, ellos lo iniciaron no solos, ¿sí? Sino que dependiendo de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. ¿Sí? Ellos entraron al mercado de América Latina, ¿sí? Con el objetivo de invertir infraestructura, ¿sí? Más que todos los ferrocarriles. Entonces, con ese objetivo ellos entraron a la economía de América Latina, ¿sí? A establecer algunas normas y algunos objetivos para ellos sacar beneficios propios, ¿sí? Beneficiarse en ellos mismos principalmente. Bueno. Tenemos ahora
Las reacciones al modelo económico. Reacciones al modelo económico. Bueno, las reacciones al modelo económico, aunque dependiente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, América Latina experimentó un periodo de crecimiento económico que generó sutiles pero importantes transformaciones sociales como las siguientes. Entonces, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, América Latina experimentó un periodo de crecimiento económico, pues claro, con el apoyo de los países de las grandes potencias, ¿no? Junto con Inglaterra, Estados Unidos y Francia, ellos tuvieron un periodo como dice, de esplendor económico, ¿sí? Y también este esplendor económico trajo grandes transformaciones, ¿sí? En la parte social, ¿sí? Como los siguientes aspectos. La modernización de las élites. Las élites quiere decir la sociedad, ¿sí? Que con alto linaje, con alto poder económico y político, ¿no? Dice, la modernización de las élites. Debido al nuevo modelo económico, los latifundistas dejaron de practicar una economía de subsistencia y buscaron oportunidades para maximizar los beneficios de su producción. Esto hizo que se convirtiera en un grupo de empresarios y nuevos comerciantes que establecieron vínculos marítimos, especialmente con los mercados europeos. Entonces, se modernizó la élite. ¿Qué quiere decir la élite? Vuelvo y repito, los grandes hacendados, los grandes terratenientes, ¿sí? Los grandes latifundistas que practicaban una economía de subsistencia. ¿Qué quiere decir economía de subsistencia? Que todo lo que se producía era para el consumo interno, ¿sí? De los países. No había una exportación ni tampoco importación. Todo lo que se producía era para el consumo interno de los habitantes. Por eso dice subsistencia, ¿sí? Y buscaron oportunidades para maximizar los beneficios de su producción. Entonces, estos se hicieron empresarios y se formó nueva clase social que fueron los comerciantes, que establecieron vínculos marítimos especialmente con los mercados europeos. Claro, porque ellos empezaron a exportar, ¿sí? Lo que es el café, lo que es el algodón, ¿sí? A exportar hacia afuera, o sea, los países de Europa, ¿no? Vuelvo y repito, lo que Francia, Inglaterra, fueron los países que ellos primeramente empezaron a exportar. Y como dice ahí, tuvieron muchos vínculos marítimos. Claro, al tener muchos vínculos marítimos, les dio la opción de exportar, ¿sí? Sus productos hacia otros países, ¿no? Más que todo hacia Europa. En ese entonces se hacía hacia Europa principalmente. Bueno, dice, la aparición y el aumento de la clase media. Entonces surgieron profesionales, comerciantes y pequeños empresarios que participaban de la economía, pero no poseían los recursos ni la posición política de las clases altas. Se establecían generalmente en las ciudades, gozaban de una buena educación y buscaban un lugar de reconocimiento en la sociedad. Entonces, la clase media entonces eran los profesionales, los comerciantes y pequeños empresarios. Así como lo que hoy tenemos principalmente, la clase media, ¿sí? Donde los profesionales, los médicos, están los arquitectos, los comerciantes, lo que hoy estamos viviendo, y pequeños empresarios, ¿no? Tenían de economía, pero no poseían los recursos, ni la posición política, o sea que muy poco les tenían en cuenta en la parte política, ¿no? ¿Sí?
Y también, sí, gozaban de una buena educación y ellos buscaban un lugar de reconocimiento en la sociedad, ¿sí? Que los subieran como a un escalón más, o sea, la clase alta, como hablamos aquí. Aquí hablan solamente de la clase media. En cuanto a la política de importar fuerza de trabajo, Argentina alentó la inmigración, ¿sí? Europea, ¿sí? Porque Argentina alentó la inmigración europea, porque ellos necesitaban trabajadores, mano de obra, ¿sí? Entonces, ella hizo posible, ¿sí? La inmigración de europeos. Brasil y Cuba, la de los africanos, lógico, como Brasil, con mano de obra del café, con las grandes plantaciones del café, y Cuba lo mismo, con la caña de azúcar, ¿sí? Y optaron entonces de conseguir o de traer mano de obra africana, o sea, los afrodescendientes, como ¿sí? En pocas palabras. Perú y Chile, la de los extranjeros, ¿sí? Y aún en menos cantidad que en Argentina y México, ¿sí? Entonces, Perú y Chile sí aceptaron muchos extranjeros procedentes de Europa, otros procedentes de Centroamérica, otros procedentes de Asia, ¿sí? Entonces hicieron como ese desarrollo, ese convenio, ¿sí? Para que pudieran entrar. Lo mismo en menor cantidad lo hizo Argentina y México. La de último, perdón, México, perdón. Este último, como la gran excepción, contaba con una amplia base de población indígena, lo que hacía necesario la mano de obra extranjera. Las ciudades crecieron enormemente durante este periodo, tanto que Buenos Aires, por ejemplo, llegó a ser llamada la París de Sudamérica. Entonces, en cuanto a la política de importar fuerza de trabajo, claro, Argentina alentó la inmigración, que necesitaba mano de obra, ¿sí? Y para tener más vínculos en cuanto a las exportaciones con los países europeos. Brasil y Cuba, pues la mano de obra sería los africanos por sus grandes plantaciones de café y azúcar. Perú y Chile consiguieron la entrada de extranjeros, aunque menor cantidad se vio en Argentina y México. México, este último país, ¿sí? Contaba con una amplia ¿sí? población indígena, lo que hacía necesario la mano de obra extranjera. Por eso optó que muchos países llegaran a México y en ese entonces la densidad poblacional indígena era bastante grande. Había más indígenas que mestizos. Entonces optaron que entrara mano de obra extranjera a México principalmente. Las ciudades crecieron enormemente durante este periodo, tanto que Buenos Aires, por ejemplo, llegó a ser la llamada la París de Sudamérica principalmente. Bueno, entonces ahí vamos a tener lo que es el link y el video, con el video. Y ahí entonces hay una pregunta, dice, ¿cuáles fueron las transformaciones sociales y económicas de América Latina en el siglo XX?
Bueno, chicos, ¿cómo han estado? Sami, Cristian, Nicolás, Dana. Bueno, chicos, ahí en la pregunta dice, ¿cuáles fueron los principales cambios que se dieron o transformaciones que se dieron en el siglo, a finales del siglo XX en América Latina? ¿Cuáles fueron esos cambios? Chicos, cuéntenme. Cuéntenme, chicos. Karen, Melissa, cuénteme. David. Juan Camilo. Juan Camilo. Profe, ¿me repite la pregunta? Dice, ¿cuáles fueron las grandes transformaciones que se dieron en América Latina a finales del siglo XX? Profe, podrían ser ¿cómo digo? Que no hubieron exportaciones ni importaciones. Ajá, sí, sí se presentaron las importaciones y las exportaciones, ¿sí? Los cambios que se dieron fueron sociales, ¿sí? Salió una nueva clase social. ¿Se acuerda que hablamos de los grandes latifundistas que solamente cultivaban para el autoconsumo, pero después se volvieron comerciantes y grandes empresarios? ¿Ya? ¿Otro cuál sería? ¿Cuál sería la Desarrollo otra? económico, profe. ¿Cómo? El desarrollo económico. El desarrollo económico, sí, señor. ¿Otro cuál sería? Otra de las transformaciones. Surgieron que nuevas clases sociales. ¿Sí? ¿Otro cuál sería? Bueno, ¿cuáles fueron los países que iniciaron, ¿sí? Lo que es las exportaciones y las importaciones en América Latina? Argentina Argentina. y Brasil. Argentina. Bueno, ¿qué más? Otro. Brasil, Brasil, muy bien. Otro. Otro. Otros. ¿Cuáles serían? México, México, muy bien. ¿Y cuál otro Cuba. sería? ¿Cómo? Cuba, profe. Cuba, muy bien. Cuba también fue uno de los que iniciaron las exportaciones e importaciones con la caña de azúcar. ¿Sí? ¿Brasil con quién? ¿Con qué exportó? El café, ¿no? sí, Bueno. También encontramos otra parte importante, ¿no? Lo que fue Perú, ¿sí? Ecuador también, bueno. ¿Y quiénes fueron los países europeos que dieron las inversiones para mejorar las infraestructuras en esos países? Países europeos que invirtieron en obras de infraestructura, específicamente el ferrocarril. ¿Cuáles fueron esos tres países? Primero, ¿quién estaba? Europa. Luego, Francia. Y por último, ¿quién? Cristian Castro. El último, ¿quién sería? Estados Unidos. Esos fueron los tres países, ¿sí?, que iniciaron en América Latina el proceso, como dice, de desarrollo económico. Empezaron con inversiones, ayudando, colaborando, más que todo en obras de infraestructura. Y de esta forma fue entrando directamente a cada uno de los países. Y hoy lo tenemos así, ¿sí? Principalmente. Chicos, voy a nombrar unos chicos que están pendientes conmigo en noveno. Paula, ¿estás por ahí? Ojo, Paula, acuerda que vamos ya a cerrar el corte del segundo periodo, el primer corte. Mosquera también está pendiente. Está Pulido. Rada. Rubiano.
Vergara, pónganse al día, chicos, y los otros son los que acabo de nombrar, son los que me den casi todos, y hay otros que me den 2, 3, ¿sí? Hay que ponerse al día, chicos. Ponerse al día, chicos, con esa parte. Voy a llamar a lista Almanza, 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 Amaya. Presente. Ayala, 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 Burgos, Camargo, Vía Paula, Camargo, Castro, Presente. ajá, Ducuara, Ducuara. Profe, ya intentó entrar, pero no Bueno. pudo entrar. López, López Presente. Diego, Presente. López David, Andrés. Presente. Martínez, Daniela, Michael, Mateus, Presente, profe. Sami, ya la vi, Sami, Presente, profe. Presente. Mauren, Presente. Mosquera. Presente. Chicas, hay que ponerse al día en las actividades. Parra, Jason. Pulido, Rada, Presente. Rubiano, Sarmiento, Presente. Velázquez, Vergara, Julián. Bueno, chicos, ¿hay alguna pregunta del tema? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, señora. Sami, ¿alguna pregunta, Diego, del tema? No, señora, profe. Bueno, No, señora. ¿alguna pregunta? ¿Si entendieron algo? O dígame que no entendieron, que yo les vuelvo y les explico. O les doy una corta explicación. Fran, Amaya, Fran, ¿alguna Está pregunta? entendido, profe, bien. ¿Bien? Ah, bueno. Jason, ¿qué pregunta? ¿Algo? ¿Si entendieron, por favor, chicos? Señora. Sobre la economía en América Latina, cómo estaba el país, ¿sí? En la parte social, económica. Porque después de eso vemos continuación, unos temitas y después pasamos a lo que son las revoluciones, ¿sí? La Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dana, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. ¿Seguro? Sí. ¿Alguna duda o algo, chicos? Les recomiendo, chicos, los que están pendientes con 1, 2 o 3 y más, se coloquen al día. ¿Sí? Se colocan al día, por favor, porque estamos para ya terminar el primer corte y ¿qué? Entonces, ojo con esto. Entonces, miramos eso, chicos. Bueno, entonces nos hablamos, que estén muy bien. Dentro de 8 días, pues no nos podemos hablar, que hay puente ¿sí? Y terminamos hoy.
y entre 8 días también, y entre 15 días creo que también hay otro puente, entonces está como difícil. Entonces, alguna duda, chicos, que tengan o algo, dígame ahorita porque después, Profe, sí, Sami, o sea, digamos, como tú dices que crees tú que hay 2 puentes sí, hay seguidos, ¿tú 2 puentes. envías los talleres de esos lunes que nos toca clase? No, son los que están pendientes, chicos, porque como no tenemos clase ese día, pues yo qué les voy a mandar. ¿Ya? Ah, bueno, El profe. puente, entre 8 días y puente, pues, entonces, lo único que es que se pongan al día, Sami, con las Bueno, profe. actividades. Son de 1 o 2 punticos muy fáciles. Solamente, y con ojo, chicos, porque estoy mirando los apuntes. Cuando sea una explicación cortica de cada uno, de cada tema. Y después viene la actividad. Entonces, ojo porque estoy revisando. Los que no entregan así, con resumen o explicación, la nota va a ser menos de 4 o 5, ¿no? Entonces, ojo, chicos. Entonces, espero eso. Sí, no, es normal, así como hace 15 días que hubo puente y pues no hubo clase. Entonces, ojo, chicos, pónganse al día, colóquense al día, es lo único que les digo. Bueno, nos hablamos, chicos, que estén muy bien, que descansen. Chao, profe. Chao, Cristian, profe. chao. Chao, Chao, chicos. Bueno, que profe. estén muy bien. Bueno, Chao, profe. chao, que estén muy bien.